Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Dios es bueno, misericordioso y nos ha bendecido tanto, no tan solo nos ha salvado, sino que nos sigue sosteniendo cada día, cada minuto, cada segundo. Padre, solo por tu gracia estamos aquí, Señor. Solo porque tú te ha placido, Señor, que podamos exponer tu palabra. Eres tú el que nos has escogido, Señor. No hay nada, ningún talento que nosotros podamos dar. No en el cántico, no en la prédica, ni siquiera en la lectura de la palabra. Pero todavía tú muestras tu amor y tu misericordia con nosotros, para nosotros poder exponer tu palabra. Inclusive, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros y nos lleva y nos dirige a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, ninguna palabra de mi boca que sea ministrada en esta mañana que provenga de mí. Que sea tu palabra, Señor, como cantábamos. Solo tu palabra es la que puede ministrar los corazones. Solo tu palabra es la que puede cambiar el corazón más duro, el corazón confundido, el corazón rebelde. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, en esta tarde, y que podamos ministrar tu palabra con fidelidad en todo momento. Que sea entendida tu palabra, Señor, para que no se quede en los corazones de cada hermano aquí en el día de hoy, sino que continúe cada día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo verles aquí, hermanos. Hermanos, Martín Lutero vivió en los años 1500. Él era un monje y vivió por años atormentado por sus pecados. Y con terror, pensando acerca de la posible condenación que él recibiría. No podía dormir tranquilo pensando en la justicia perfecta de Dios, que de ninguna manera encontraba cómo él poder satisfacerla. Martín, que como monje creía que estando retirado del mundo y de las tentaciones, encontraría la paz que no había experimentado, ya sea eso por su pecado. Pero no fue así, no la pude encontrar. Finalmente, estudiando y enseñando en el libro de Romanos, él se topó con esta escritura diciendo: el justo por la fe vivirá. Martín escribió, después de comprender este versículo, que el Señor ministrara a su corazón, puso estas palabras: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Qué hermosas palabras.
Martín Lutero entendió lo que significa ser salvo por fe. Dios abrió sus ojos. Él entendió que sus obras no son suficientes para poder satisfacer a Dios. Ninguna obra que él pudiera hacer podría satisfacerla. La salvación es solamente por fe. Solamente por fe. No por obras. Martín llegó a decir que la doctrina de la justificación, solo por la fe, es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Pierdes la doctrina de la justificación solo por fe y pierdes la fe cristiana. Pierdes la fe cristiana. Por eso Pablo defendió esta verdad durante todo su ministerio y por eso escribe a la carta a los Gálatas. Pablo quiere dejar claro que la salvación no es por obras, es solamente por medio de la fe. Eso es lo que hemos visto en nuestros estudios de Gálatas, todo lo que hemos predicado los pastores. La aprobación de Dios en ti no se basa en la actuación para Él. Nada que tú hagas. No se basa. Como iglesia queremos apuntarnos unos a otros el evangelio. Porque es lo único que puede salvar. Y lo único que puede transformar. Ahora bien, te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿cómo es la vida de una persona que ha sido justificada solo por fe? ¿Cómo? De eso es lo que yo voy a estar hablando en la tarde de hoy. De hecho, el título de este sermón se llama La vida de una persona justificada solo por fe. ¿Cómo es la vida de una persona solo justificada por fe? Veamos el primer punto. La vida de una persona justificada solo por fe es la persona justificada es libre de la esclavitud del legalismo. Es libre de la esclavitud del legalismo. Vayan conmigo a sus Biblias, los versos 17 al 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El término justificados, hermanos, es un término legal que se refiere a la posición de una persona ante el tribunal de la justicia de Dios. Para ser declarado justo con Dios, debo ser justo. Pero no soy justo. Soy pecador. Entonces, si soy pecador, ¿cómo puedo justificarme ante Dios? Somos declarados justos por la obra de Cristo en nuestro favor. Solo por la obra de Cristo en nuestro favor. Pablo predicaba que la justificación es solo por la fe. Nadie es justificado por cumplir la ley. Y una acusación que a menudo escuchaba era esta: si niegas la justificación por las obras, estás promoviendo una vida pecaminosa. Tu mensaje hace que los cristianos no quieran cumplir la ley de Dios. Esa era la lógica con la que lo estaban retando. Y le hacían la pregunta: ¿no hace eso que Cristo sea el fundador de un sistema ineficaz, que no funciona, o a menos eficaz que la ley?
¿No deberías añadirse la ley por la justificación? ¿Cómo responde Pablo a esta acusación? Cristo no es ministro de pecado. Él lo deja claro. Él no puede, ni permite o promueve algo que es pecado. Así que el juntarnos con gentiles no significa que estamos cayendo en pecado. No estamos rompiendo la ley de Cristo cuando nos juntamos con gentiles. En Marcos 7, verso 19, Jesús enseñó que todos los alimentos son limpios. Y en Hechos 10, Jesús le mostró a Pedro que él podía comer toda la comida que él quisiera, porque Dios había limpiado todas las comidas. De hecho, en ese mismo capítulo, Jesús también le enseña a Pedro por esa visión que podía juntarse con no judíos, entrar a su casa y comer con ellos y no estaba pecando. De hecho, eso fue lo que escuchamos del pastor Fidias el domingo pasado. Repito, este argumento que Pablo estaba reiterándole a los de la iglesia de Gálatas. Cristo no permitirá ni promoverá el pecado. Así que, al él permitir comer con todos, comer de todo y juntarse con los gentiles, no estamos pecando. Los judíos temían que los cristianos abandonaran la vida moral y la ley de Dios, con su énfasis en la justificación por la gracia de Dios por medio de la fe. Ellos pensaban, si Dios te perdona sin tus obras, entonces vivirás pecando. Las obras tienen que estar involucradas en tu salvación de alguna manera. Entonces Pablo tuvo que explicar las implicaciones morales de convertirse a Cristo. El argumento de Pablo es el siguiente: el evangelio de salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, no enseña Cristo promueve el pecado. De ninguna manera eso Cristo enseña. Cristo no es responsable de promover el pecado. La vida de un cristiano no es una vida sin ley. Obviamente, los cristianos, quienes hemos sido justificados, podemos pecar. Sí, y lo hacemos todos los días. No hay ni un solo día que nosotros no dejemos de pecar. Es parte de nuestra realidad en esta tierra por nuestra carne. Pablo mismo nos cuenta de su lucha continua con el pecado en Romanos 7. Como decía Martín Lutero, somos al mismo tiempo justos y al mismo tiempo pecadores. La gracia no elimina la ley con sus normas y moralidad, pero sí cambia el escenario. Ahora la ley no es una norma externa, imposible de cumplir, sino que tenemos ahora una motivación interna para vivir una vida que honre a Dios. El Evangelio es el camino de la libertad. El Evangelio a nosotros nos libera de la esclavitud del legalismo y de la esclavitud del pecado. Los judíos tenían un sistema de méritos. ¿En qué consistía este sistema? En leyes y buenas conductas o acciones, con las que intentaban acumular puntos y favores con Dios. Ganar la salvación por méritos. Tener suficiente para contrarrestar todo lo malo que yo he hecho. Pablo dice, todo ese sistema ya fue destruido. No podemos volver a edificar. No lo podemos volver a edificar. No podemos ser justificados por fe y luego volver a un sistema legalista como base para nuestra relación con Dios. No lo podemos hacer.
La semana pasada escuchamos en la predicación que ¿cuál era el gran problema del apóstol Pedro? Él había recibido a los gentiles en la iglesia y como creyentes en pleno derecho de ser cristianos. Pero luego Pedro hizo una demostración de lo que son las obras de la ley sobre una comunión cristiana. Pedro cayó en la tentación y no solamente él, los Gálatas también estaban siendo tentados. Ellos habían regresado al sistema de salvación por obras. Un comentarista explica lo siguiente: cualquiera que habiendo recibido la justificación a través de la fe en Cristo, reponga la ley en lugar de Cristo, se hace de nuevo pecador. De una manera u otra, alguien que construye en lo que antes demolió está declarando: me equivoqué. Está reconociendo su culpa y su error, ya sea o demoliendo lo anterior o en su reconstrucción actual. Me equivoqué lo que había construido, tengo que derribarlo. En nuestra iglesia entonamos un canto que comienza con estas palabras. No se los pienso cantar, solo se les voy a leer la letra. No es mi talento. Y yo sé que lo saben. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. ¿En qué confías para tu salvación? ¿De qué dependes? ¿Cómo sabes que estarás por la eternidad con tu Creador y Salvador? Solamente Cristo salva. Solamente Cristo salva. Reconoce tu incapacidad de estar bien con Dios. No tienes méritos. No sirven tus obras. No son suficientes. Pero pon en Cristo tu esperanza y sé salvo. No confíes en un sistema de buena obra y de comportarte bien. Confía en la obra de Cristo solamente y serás salvo. Solo en la obra de Cristo. ¿Cómo es la vida de una persona que ha sido justificada solo por la fe? Vimos en primer lugar que la persona justificada es libre de toda esclavitud de legalismo. Veamos cuál es el segundo punto. La persona justificada está muerta a la ley. En el verso 19 nos dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí Pablo explica que él ha muerto con respecto a la ley. Esto es sorprendente. Estas palabras son sorprendentes. ¿Quién era Pablo antes? ¿Hemos escuchado la historia de Pablo? Pablo era un fariseo, un hombre que vivía para la ley, para cumplir la ley. Alguien que sentía orgullo de todas las cosas que él lograba como un fariseo. Y era celoso, mucho más celoso que otros en su obediencia para la ley. Pero ahora él dice que él ha muerto para la ley. ¿Qué quiere decir esto? Muerto para la ley. Pablo está dejando claro que él ya no está bajo el poder de la ley. Juan Calvino mismo escribió: morir a la ley es renunciar a ella y ser liberado de su dominio para que no tengamos confianza en ella y no nos mantengamos cautivos bajo el yugo de la esclavitud. Pablo nunca reconstruiría lo que antes había derribado, que era la justificación por la ley. ¿Por qué?
¿por qué no regresaría para atrás a ese estilo de vida como lo hizo Pedro y lo estaban haciendo los Gálatas? Porque Pablo, por la ley, decía, estoy muerto para la ley, a fin de servir y vivir para Dios. Es decir, que Pablo ha aceptado la gracia de Dios y ya no está sujeto a la ley. Jamás volverá a un sistema de rituales y ordenanzas para obtener la salvación, porque eso no lo capacita para vivir para Dios. La ley no es el amo del cristiano. Dios es el amo del cristiano. La relación del cristiano con la ley no es lo que lo salva, sino su relación con Dios. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es colocado en una unión espiritual con Cristo, de manera que participa en la muerte de Cristo. El creyente murió con Cristo. Esto es lo que Pablo nos enseña a nosotros en Romanos 6. Pablo dice que todo lo que hemos sido bautizados, unidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y eso lo vemos en el versículo número 3. Cuando Cristo murió, se pagó por completo el castigo por nuestro pecado. La muerte del creyente con Cristo es una muerte con respecto a la ley. Y esto es muy importante, porque la ley misma no puede salvar. La ley misma no puede salvar, porque nadie puede mantener sus estándares perfectos. Nadie puede. La ley no puede dar vida eterna, sino que solo nos muestra nuestro fracaso y hacia dónde nosotros nos merecemos ir. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la ley? ¿Qué utilidad tiene si solo me muestra mi fracaso y mi muerte? La ley era y sigue siendo todavía un instrumento necesario, porque nos muestra a nosotros nuestra incapacidad de poder cumplir las normas de Dios. Como veremos más adelante en Gálatas, un propósito de la ley es llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo, no a salvarnos a nosotros mismos. Dios no nos dio su ley para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra condición de pecadores y merecedores de juicio. Nosotros quebrantamos la ley, pero Cristo tomó el castigo que nosotros nos merecíamos por quebrantar esa ley. Y Pablo dice, yo entendí y abracé esa verdad. Soy salvo por la obra de Cristo, no por obedecer la ley. Y por eso nunca volveré a buscar esa salvación tratando de cumplir la ley. Pablo murió a la ley porque era para vivir para Dios y luego trabajar por ella, así como no tiene sentido aceptar un regalo y luego querer pagar el dinero por ese regalo que ya había aceptado. Para poder aceptar humildemente el regalo de Cristo que Cristo ofrece, nosotros debemos negar que nuestros propios esfuerzos puedan lograr algo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Al identificarnos con Cristo, podemos experimentar la libertad de la ley que Él nos consiguió al morir en nuestro lugar. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo puede alguien morir a través de la ley? Morir a través de la ley. Quizás tenga más sentido decir, a través del Evangelio moría la ley para poder vivir para Dios. Pero Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que fue la propia ley lo que lo persuadió de abandonar la ley. La ley no puede salvar.
todo lo que puede hacer es condenarnos y demostrando que no podemos cumplirla. La ley no puede prometer la vida, solo puede amenazar con la muerte. Pero por eso es que a través de la ley es que uno muere a la ley. La ley te muestra tu incapacidad para que veas que no puedes ser justificado cumpliendo la ley. Ahora bien, el corazón humano sin Cristo tiene la tendencia de buscar agradar a Dios por cumplir la ley. Eso es algo que sale natural. Nadie nos tiene que enseñar eso. En la Reforma Protestante, en los años 1500, se redescubrió la doctrina de la justificación solamente por la fe en Cristo. Pero la Iglesia Católica Romana no se quedó callada. Ante todo lo que escribían los reformadores, esta iglesia, la Iglesia Católica, le respondió a los reformadores con los documentos del Concilio de Trento. En esta sección de ese concilio se estableció lo siguiente de parte de la Iglesia Católica Romana. Y dice así: si alguno dice que el pecador se justifica solo por la fe, con entendimiento de que no se requiere otra cosa que coopere para conseguir la gracia de la justificación, sea anatema, excomulgado y maldito. Y añade en otro párrafo, dice: si alguno dice que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la misericordia divina que perdona los pecados por Jesucristo, o que solo aquella confianza es la que nos justifica, sea anatema, excomulgado o maldito. ¿Qué está diciendo la Iglesia Católica Romana en ese tiempo? Que es maldito quien piensa que no se necesitan obras para la salvación. ¿Qué nos enseña Pablo a nosotros en Gálatas? Todo lo contrario. Pablo está diciéndole a los creyentes de Gálatas: la justificación no es por las obras de la ley, es por la fe en Cristo. ¿Cómo es la vida de una persona justificada solo por la fe? Vimos en primer lugar que la persona justificada es libre de toda la esclavitud del legalismo. Vimos también, en segundo lugar, que la persona justificada está muerta a la ley. Y ahora vemos, en tercer lugar, que la persona justificada está viva en Cristo. Eso lo vemos en el versículo 20. Vayan conmigo al versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo estábamos cantando hace unos minutos, ese pasaje. Pablo dice: soy muerto para la ley porque estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. El hombre viejo, aquel viejo yo, está muerto, crucificado con Cristo, y esto me permite a mí que el nuevo hombre viva. Ese nuevo hombre viva. Ahora puedo vivir para Dios, porque Cristo es el que vive en mí. La vida que recibí por fe es algo que ahora vivo en la fe. Pablo nos habla de una acción completada en el pasado que aún continúa dando resultados continuos ahora en el presente. Tan pronto un creyente confía en Cristo para su salvación, participa con el Señor a escala espiritual en su crucifixión y en su victoria. Esa victoria sobre el pecado y la muerte. Aleluya.
Ahora, lo que Pablo vive en la carne, en este cuerpo no glorificado, lo vive en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana verdadera no consiste tanto que un creyente viva para Cristo como en el hecho de que Cristo viva a través de nosotros, a través del creyente. Ahora piensa en esto y medita. No dejes pasar esto por alto, debido a que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso nosotros lo vemos en Colosenses 2:9. La plenitud de Dios también habita en todos y cada uno de los creyentes quienes hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, que lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. La vida divina y el privilegio supremo de ser habitado por el Hijo de Dios, vivo y poderoso, no se debe a algo que yo haya hecho o logrado con méritos propios, sino únicamente en el hecho de que Él me amó. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por todo esto, la motivación principal de toda devoción y obediencia en nuestra vida espiritual debe ser una de gratitud a nuestro Señor soberano y lleno de gracia. ¿Por qué motivo Cristo murió por mí? ¿Cuáles fueron esas razones? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? El Nuevo Testamento nos recuerda esta verdad una y otra vez. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y si no lo crees, anota estas escrituras. Juan capítulo 3, verso 16. Romanos capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 5. Cristo voluntariamente se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Esto me recuerda las palabras del Señor Jesús que nosotros vemos en Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pablo no podía cumplir la ley perfectamente por sus fuerzas o su poder. Pero Cristo cumplió completamente la ley y por su muerte, y la ley ya no tiene poder sobre Pablo. Ahora él es libre de la ley. ¿Se pueden imaginar cuánto alivio Pablo tenía que tener cuando escucha esta noticia, cuando esto se hace verdad en su vida? Y qué profundo alivio tienen todos los que creen en esta verdad. Es libertador. Ya no hay nada. Ningún esfuerzo que yo tenga que hacer para congraciarme con Dios. Pablo ya no necesitaba temer desagradar a Dios. Después de tanto esfuerzo, porque Cristo había cumplido la ley por él. Y había muerto en su lugar, tomando su pecado. Y así es con cada persona que cree en Jesús. Cristo pagó la pena del pecado por seres humanos imperfectos, no perfectos, por seres humanos imperfectos. ¿Qué significa ser crucificado con Cristo? El viejo yo de Pablo había muerto. ¿Y quién era ese viejo yo que él mencionaba? Era el egocéntrico judío fariseo, perseguidor de cristianos, respetuoso de la ley, violento y malvado Pablo. Ya ese no era el que vivía.
La vida pecaminosa de esa persona había sido crucificada con Cristo en la cruz cuando Pablo fue salvado. Este es el yo de la carne, el de los deseos humanos pecaminosos, de las obras y el orgullo. Pablo fue liberado no solo de la tiranía de la ley de Moisés, sino también de su propia tiranía. Así, este versículo lo podríamos mencionar de esta forma. Ya no vivo yo mismo. O ya no vivo yo, el viejo yo en la carne. El viejo Mario. Pablo ahora era una nueva creación en Cristo Jesús, como nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. En otras palabras, Pablo había entregado su vida completa a Cristo. Cada una de las frases de Pablo es un aspecto crucial de la secuencia de la salvación. Renunciamos a nuestra antigua vida y volvemos a Cristo por su vida. El yo centrado en mí mismo se convierte ahora en el yo centrado completamente en Cristo. Es como si Pablo dijera, mi vida vieja, mis viejos objetivos y planes, incluso mis viejas relaciones, fueron clavadas en la cruz con Cristo. Ahora tengo una nueva vida porque Cristo vino y llenó esos espacios vacíos que todas esas metas antiguas nunca podían llenar. Ahora Él vive en mí y es el centro de mi vida. Amado hermano, hermana, debemos morir para vivir. Debemos morir para vivir. ¿Cómo nosotros hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente, Dios nos mira como si hubiéramos muerto con Cristo, debido a que nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos condenados. Hemos sido hechos uno con Cristo y nos hemos identificado con Él. Y sus experiencias son nuestras experiencias. Nuestra vida cristiana comenzó cuando morimos a nuestra antigua vida y ahora estamos unidos a Cristo. Hoy en día, ¿conocemos a los seguidores de Jesús? ¿Con qué nombre? Cristianos. Pero esta palabra solo en el Nuevo Testamento aparece 3 veces. 3 veces solo aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, sin embargo, la frase en Cristo y todas las variantes de esa frase, ¿saben cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 216 veces. En las epístolas de Pablo. Cristo es ahora nuestra nueva identidad. Nosotros vivimos en Él y somos amados en Él. Tenemos poder en Él y nuestra vida está escondida en Él. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tener una autoimagen saludable no depende de nuestra apariencia física, ni de la ropa que vestimos, ni del auto que tenemos, ni de nuestro apellido, ni de nuestra historia, ni de nuestra vida limpia y perfecta moralmente. Nuestra identidad proviene de que ahora estamos en Cristo. Esa es la verdadera libertad. ¿Cómo es la vida de una persona que ha sido justificada solo por fe? Vimos, la persona justificada es libre de la esclavitud del legalismo. Vimos también que la persona justificada está muerta a la ley. Y vimos también que la persona justificada está viva en Cristo. Ahora, en cuarto y último lugar,
la persona justificada descansa en la obra de Cristo. Descansa en la obra de Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 21 cuando nos dice: no desecho la gracia de Dios, que es por la ley. Que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La persona que insiste que puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, ¿usted sabe qué está haciendo? Está menospreciando el fundamento del cristianismo. ¿Cuál es ese fundamento? Anula la muerte preciosa de Cristo para su propio bien. La está cancelando. El mensaje de Pablo de salvación por la fe, sin las obras de la ley, no dejaba a un lado la gracia de Dios. Pero los judaizantes sí apartaron y anularon la gracia de Dios con sus enseñanzas. Si la gente tiene que seguir las leyes para ganar su salvación, si la justicia se puede ganar a través de la ley, entonces la conclusión lógica es: Cristo murió por nada. No sirvió de nada que Cristo muriera, porque hay otra manera de poder ser salvos. Cristo no necesitaba morir si hubiéramos podido obtener la salvación por la ley. Sin embargo, fue porque nadie podía obedecer la ley de Dios perfectamente que Cristo vino. Porque nadie la podía obedecer perfectamente. En su vida, Cristo obedeció perfectamente la ley y en su muerte pagó el castigo por quienes lo quebrantaron y creen en Él. La base del cristianismo es la gracia de Dios y la muerte de Cristo por el pecado. Sin ellas no hay fe, ni esperanza de salvación, ni evangelio. Los creyentes de hoy en día pueden estar en peligro de actuar como si Cristo hubiera muerto en vano. ¿Ustedes sabían eso? Que todavía siendo creyentes podemos actuar de esa manera. ¿Saben cómo? Reemplazan el legalismo del judaísmo por su propia marca del legalismo cristiano. Al creer que pueden ganarse el favor de Dios con lo que hacen. Al creer que cambiar primero es necesario para estar bien delante de Dios. Al creer que ordenar su vida primero antes de venir a Cristo en fe. Creyendo, no voy a Cristo porque necesito primero yo arreglar unas cosas antes de llegar a Él. No caigas en ese engaño. No caigas en ese engaño. Si pudiéramos ser salvos siendo buenos, entonces Cristo no tendría que haber muerto. Pero la cruz es el único camino a la salvación. Bien escribió un comentarista: si añadimos las obras de la ley al sacrificio de la cruz, entonces de hecho nos burlamos de la muerte de Jesús como los soldados que le escupieron la cara, los ladrones que le lanzaron insultos y la multitud que gritaban: baja de la cruz. Esto es exactamente lo que los judaizantes estaban haciendo. Estaban agregando obras a la fe como su base para ser justificados con Dios. Al hacer esto, estaban diciendo que Cristo murió por nada. Estaban cancelando la gracia de Dios. Pero la única cosa que el apóstol Pablo se negó absolutamente a hacer fue anular esa gracia que Dios le había dado. La cruz prueba que la justificación viene por la gracia, por la fe
y no por las obras. En la cruz, Cristo murió por alguien. Murió por mí. Murió por ti. Observa los términos tan personales que Pablo usa en el versículo 20 para poder describir esta relación con Jesucristo. Me amó. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él mismo, Dios que amó al mundo, me ama a mí. Específica e individualmente. No solo me ama, sino que se entregó por mí. Cuando murió por mis pecados en la cruz, Jesús se ofreció libre y voluntariamente para ser mi Salvador. Yo personalmente fui crucificado en Cristo con Él, que murió personalmente por mí. El amor divino no es un concepto abstracto, algo imaginario. Es un afecto que se ha expresado a través de un sacrificio, de un acto sacrificial. Cuando hablamos de la justificación, nuestro mundo no es diferente al de Pablo en aquel tiempo. No es nada diferente. La justificación se basa en la obra de Cristo, quien se sacrificó para tomar nuestra culpa. Solamente somos justificados si creemos en Cristo. De hecho, en palabra de vida, nosotros decimos sin temor que todos, escuchen, todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Culpables delante de Dios por nuestra maldad. Hijos de ira es lo que nos merecemos en el infierno. Pero nuestro mensaje no se termina ahí. Pero también proclamamos sin detenernos que cualquier pecador puede encontrar perdón. Cualquier pecador. Y tener una nueva identidad en Cristo Jesús. No por nuestras buenas obras o por cumplir cierta ley o reglas que hayamos establecido aquí en Palabra de Vida, sino porque Dios es un Dios de gracia y amor, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan las palabras de Martín Lutero? Las que había mencionado anteriormente. Él comprendió que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. ¿Y qué sucedió en la vida de este hombre atormentado por su pecado? Que al entender que la justificación es un regalo de Dios por la obra de Cristo, se sintió como si hubiese nacido completamente de nuevo. Y que hubiese entrado al mismo paraíso a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. No hay nada mejor que vivir en esa paz del perdón, el amor, la misericordia, la gracia y la justificación gratuita de Dios a través de Cristo Jesús. ¿No lo has recibido? Ven, te invito a entrar. Siéntate a la mesa del Padre. Sé aceptado. No sigas trabajando por tu salvación. Ya Cristo
lo ganó por ti. Él ganó ese favor. Cree en Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo amado Jesús, por nuestros pecados. Si Él no hubiese muerto y resucitado, todavía estaríamos bajo tu ira, Señor. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Tu palabra misma dice que si hemos, aunque sea una vez pecado, es como si hubiésemos quebrantado todas las leyes. Y nos merecemos la condenación eterna, porque tú eres un Dios justo, Señor. Pero también eres un Dios de amor, que pagaste tu justicia, haciéndonos a nosotros justos, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Jesús, que cumplió la ley perfecta, tu ley perfecta, no la de este mundo, ni de los religiosos. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos actuado como si la ley pudiese congraciarnos contigo. Padre, permítenos poder no vivir de manera externa para agradarte, sino que nazca de lo más interno por una gratitud de la salvación que tú has provisto por nosotros. Padre, aquellos que están aquí y te están escuchando por medio de los foros sociales y todavía no te han conocido, Señor. Concédeles, Padre, el arrepentimiento. Que no contiendan más con este pensamiento que necesitan arreglar su vida primero para venir a ti. Que vengan a derramar completamente su fe en la obra redentora de Cristo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Ayúdalos, Señor. Que podamos vivir vidas que te glorifiquen y te honren, mostrando este regalo que tú nos has dado de habernos justificado por Cristo y que ahora estamos en Cristo para tu gloria. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.